Está apagado su micrófono. Muy buenos días. Qué bueno Buenos que, días. qué bueno que estamos despiertos. Se antoja, ¿no? Como decía la hermana Ivette, en esta hora domingo, después de a veces un sábado ajetreado, no hay que trabajar. Bueno, algunos no tienen que ir a su trabajo y es tentador pues quedarse acurrucado ahí entre las cobijas, y pues qué difícil a veces para muchos de nosotros es levantarnos para poder tomar un tiempo con los negocios del Señor, ¿no? Pues estamos terminando la semana, efectivamente, ya es el último día. eh, Algunos pues vamos a retomar un tren de actividades y bueno, así es esto, así es la vida. A las 7 de la mañana yo tengo un compromiso con la iglesia de Portales. Hoy hacemos una carrera familiar que cada año la acostumbramos a hacer. Y es bonito dedicar tiempo junto con la familia a hacer actividades que fortalezcan la relación familiar. Y yo no quiero terminar esta semana sin tocar un tema que creo que es muy importante, porque mucho depende de ello. Créanme que quedaron muchos temas en la mesa, ¿no? Muchos temas ahí que hay que ver, desde, no es suficiente solamente con orar, sino también dice Elena de White, que si oramos de rodillas y solamente hacemos eso y no practicamos lo que estamos viendo, nos vamos a cansar de orar y vamos a dejar finalmente de orar. Entonces, cuando hablamos de una necesidad, hay que ver también los aspectos prácticos. Y uno de los aspectos prácticos que creo que debemos tocar antes de terminar la semana es cómo llevar a cabo esa vida devocional, no solamente como personas. Yo siempre he creído que es como una cascada la vida espiritual, ¿no? Donde la esposa, es decir, la madre, el tema es el poder de una madre que ora, pero pues no solamente existe ella en el mundo, está también el esposo, están los hijos, y a veces, pues pareciera ser que todo lo que nos rodea no nos favorece, en lugar de ayudarnos nos perjudica, muchas veces estar en casa. Entonces yo decía que es como una cascada, donde las bendiciones van bajando. Y yo quiero dimensionar por lo menos un elemento que es el culto familiar, que es muy importante en la familia. En una ocasión creo que lo dije en el retiro que tuvimos la otra vez con Ramos allá en Halostock, eh, haciendo una encuesta con los hermanos y las hermanas de la iglesia donde yo era pastor. Había una intriga, había una preocupación como pastor que yo tenía para saber cómo estaban mis familias, cómo estaban el núcleo de donde depende la iglesia. Mi esposa y yo hicimos una encuesta para saber el grado de satisfacción conyugal que había entre los matrimonios de nuestra iglesia. La conclusión que vimos, o a la que llegamos, y la encuesta arrojó que más del 50% de las familias no estaban satisfechas con lo que estaba pasando en su hogar. Y uno de los temas que más sobresaltaba era el tema espiritual. Ese tema espiritual que a veces nosotros damos por hecho, que estamos bien porque somos adventistas, porque somos cristianos. Es decir, alguien dijo, o Jesús dijo, que nadie puede hacer una torre sin antes sentarse y hacer cálculo de cuánto va a usar, cuánto va a gastar para hacer una construcción. A veces nosotros damos por sentado que somos cristianos, que somos adventistas, y queremos construir un hogar cristiano a base de terminología, a base de discursos para nuestros hijos y para el esposo, la esposa.
sin tener sin tener los elementos. Es decir, queremos construir hogares cristianos sin Cristo, y eso no se puede hacer. O sea, no podemos ser cónyuges cristianos sin tener a Cristo permanentemente en el corazón. Y entonces cuando yo veía esa encuesta me quedé muy preocupado porque uno de los comentarios que se me grabaron y todavía lo tengo presente fue el de una hermana que era muy alegre, muy abierta. Y me dice, ay, pastor, me dijo, pues todo está bien, me gusta, pues mi casa, pero mi esposo ora solo, lee solo. Cuando yo voy, dice ella, me siento junto a él y él está con su lección y su Biblia ahí, dice. Entonces yo incluso me asomo para ver qué está leyendo, como para provocar que me diga, lee conmigo o ven a estar conmigo, y no lo hace. Ahora me decía ella, y si conmigo no lo hace, menos lo va a hacer con mis hijos. Y quizá sea una realidad o sea una situación que más de un miembro de familia vive. Entonces de ahí la importancia que tiene la devoción personal. Es decir, la devoción personal es eso, personal, donde usted despierta, toma su Biblia o busca un lugar cómodo en su casa, puede ser la sala, puede ser o ahí en su recámara, prende la luz y se pone a leer su Biblia, usted de manera personal. Y su esposo puede levantarse y hacer su vida personal también devocional. Hace años, por allá por el año 2010, mi esposa y yo empezamos a tener un hábito en el cual yo me levantaba siempre, o sea, para mí este horario pues es lo más normal. No, pues normalmente yo me paro a las 4:30 de la mañana. En aquellos años era todavía más acentuado porque el clima en Sonora lo permitía, hacía calor, así que a las 4 de la mañana yo ya hacía mi devocional y a las 5 me iba a correr. Aquí en México mi vida ha cambiado, aquí da flojera salir a correr. Y se antoja, ¿no? Quedarse en la casa. Y entonces sí se afecta. A lo que voy es de que hay que buscar un espacio para que usted de manera personal tenga su devoción con Dios. Su esposo, o en este caso si hay algún hermano, su esposa tenga su espacio íntimo con Dios. Luego, el segundo nivel es como pareja busque a su esposo o a su esposa, si hay algún hermano, para que juntos tengan esa comunión con Dios, porque es necesario que como esposos busquen la dirección divina. Hay intereses comunes que tienen que hacer. Hay intereses comunes. Los intereses comunes son los hijos, es la administración de la casa, los proyectos familiares, los planes que haya. Por ejemplo, vienen vacaciones, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a ir? Es decir, ese elemento. eh, si se dan cuenta, estamos empezando de un elemento particular, mi relación con Dios, Dios y yo, pero luego viene, en el caso de los que son casados, bueno, en este caso de las hermanas que tienen su esposo, bueno, cuando son cristianos los dos, busquen esa armonía para tener también una vida devocional matrimonial, es decir, los dos, orar juntos, leer la Biblia juntos. Eso le da mucho poder a la familia, al matrimonio, al hogar. Eh, Lamentablemente, en la experiencia ministerial que he tenido, eh, también me ha tocado ver a matrimonios que son miembros de iglesia, pero solamente practican la religiosidad en la iglesia. Es decir, es ahí donde van a estar juntos y saliendo de la iglesia, pues ya no vuelven a buscar, a tener momentos de consagración en pareja. Bueno, no puede haber una armonía y poder en una esposa que solamente, bueno, puede haber de una manera, ¿cuál sería la palabra? Ah, voy a buscar una palabra que no suene equivocada, ¿no? Puede ser una experiencia espiritual muy enriquecedora para una persona, pero no trasciende
al resto de la familia. Y una mujer que ora, pues tiene que ser como contagioso para el resto de la familia. El efecto debe verse. Y hermanas, en esta mañana, por lo tanto, quiero decir que el culto, después del culto entre familia, entre matrimonio, pues está el culto con los hijos, con el resto de la familia. Bueno, si es solamente un matrimonio que tiene un hijo, dos hijos, bueno, pues ese es el tema que vamos a abordar. Eh, entonces, cuando ya llegamos al tercer nivel, a esa dimensión de ya bajar la bendición, ya yo tuve mi vida devocional, usted como madre tuvo su vida devocional y ya la tuvo con su esposo, entonces hay más poder para poder ir con los hijos ya en armonía cada uno de nosotros junto con el cónyuge, de tal manera que entonces ya los hijos se sientan contagiados a tener esa relación con Dios. El hijo va a hacer no lo que tú le digas que haga, sino que va a hacer lo que ve que tú haces. Entonces, si tu hijo, bueno, si los hijos eh, se dan cuenta que los papás, la mamá en este caso, para el propósito de esta semana, no tiene una devoción con Dios, no va a sentirse motivado o motivada el niño o la niña a buscar a Dios. Y si no ve que sus padres están orando juntos, están estudiando juntos, pues es una escuela que estamos haciendo para el futuro. Entonces, cuando nuestros hijos crezcan, va a ser el modelo que van a llevar. Muchos de nosotros que crecimos en hogares cristianos, nuestra vida es el modelo, es el reflejo de nuestros hogares donde vivimos. Si nuestros padres eran hombres y mujeres consagrados a Dios, que leían la Biblia juntos, pues es la escuela que traemos. Y entonces llegamos a ese elemento llamado culto familiar, del cual mucho hemos hablado en la iglesia. Hablamos del culto familiar, damos sermones de culto familiar, pero si no tiene estos elementos que mencionamos en esta ocasión, de que el culto familiar es el resultado de la devoción que ya la madre, el padre y ambos tuvieron, el culto familiar será solamente un rito más dentro de la vida religiosa de cualquier familia. Por eso, en esta mañana quiero que juntos podamos ver algunos ingredientes esenciales, hermanas, que ustedes como madres deben impulsar junto con su esposo en el tema del culto familiar. Dice Nancy Van Pelt, creo que ustedes conocen, esta autora es una autora adventista. Dice Nancy Van Pelt que cuando se intenta tener un hogar cristiano sin Cristo, pues dice, intentan mantener los principios cristianos usando tal vez la terminología cristiana, pero sin la presencia de Cristo no se puede establecer un hogar cristiano. Para tener un hogar cristiano se necesita que el Dios Santo more en el hogar y que viva en los corazones de los miembros de la familia. Hermanas, es importante conocer los elementos principales del culto familiar. Y vean un consejo de Elena de White, enfatiza algo bien importante. Dice, debería haber una hora fija para el culto familiar. Ese es un elemento importante. Dice, debería haber una hora fija para el culto matutino y vespertino. El padre o en ausencia la madre debe presidir el culto, el cual debe ser corto. Y esto yo lo subrayo, debe ser corto. Los especialistas dicen que un culto familiar no debe pasar de 20 minutos, de 15 a 20 minutos. Un niño pequeño no pueden tenerlo sentado más de 5 minutos. Ustedes saben de lo que yo estoy hablando, ustedes son madres. Tener a un niño sí lo van a tener ahí. Claro que va a estar ahí si ustedes lo pellizcan para que se quede quieto. Si ustedes lo obligan a sentarse quietecito, él lo va a hacer, pero va a estar contra su voluntad.
Y el culto familiar no es, hermanas, para que esté la familia a la fuerza, para que un niño de 2, 3 años esté a la fuerza, para que un adolescente de 13, 14 años esté a la fuerza. El culto familiar debe ser un momento agradable para toda la familia. Y por eso es de que el culto debe ser un culto corto, pero muy interesante, muy importante. Eh, Elena de White menciona esto entonces, dice que debe presidir el culto la madre en ausencia del padre y el culto debe ser corto. Emily John Barry y su esposa presentan 5 dimensiones del culto familiar y para esto, hermanas, es importante que en estos 5 elementos que voy a compartir con ustedes, resumen los ingredientes esenciales que deben practicarse en un culto familiar. Primer elemento es la adoración, es decir, cuando tenemos un culto familiar, el primer elemento que debe contener es la adoración, es la alabanza, es cantar con nuestros hijos, enseñarles cantos y yo creo que si en cada culto familiar pudiéramos escoger un canto bonito para que nuestros niños los aprendan, estaríamos logrando bastante. La adoración es un elemento muy importante. Segundo, la renovación del pacto, es decir, que en cada culto debemos renovar nuestro compromiso como hijos e hijas de Dios. Decirle a nuestros hijos, ¿sabes qué, hijos? ¿Saben, hijos? Nosotros somos especiales para Dios. Nosotros somos parte del pueblo de Dios. ¿Se acuerdan de cuando hablamos de la identidad de Juan el Bautista? O sea, él tenía bien claro quién era él. Él tenía bien claro cuál era su papel en este mundo, a qué había venido en este mundo. Acuérdense que vimos que contestamos 3 preguntas. ¿Quién soy? ¿Sí? ¿Qué hago aquí y qué es lo más importante para mi vida? Nuestros hijos a través del culto familiar deben aprender eso, deben contestar esas 3 preguntas y para eso cada mañana y cada tarde deben nuestros hijos eh, recordar, renovar ese compromiso, ese pacto que hay con Dios. A mis hijos yo les digo es que ustedes son especiales, son hijos de Dios. No importa lo que otros les digan, si se burlan de ustedes, cualquier cosa, ustedes son hijos de Dios y eso les da valor, eso les da trascendencia en su vida. Tercer elemento es reclamar los méritos del sacrificio de Cristo para la victoria de la familia sobre el enemigo. Antes de conectarme, yo quise proyectarles un video, pero me pareció demasiado fuerte. Muy fuerte está el video que yo quería compartir, lo analicé, dije, no, mejor yo creo que es en otra ocasión. Porque, hermanas queridas, la familia se está viendo muy afectada, muy golpeada, mm, muy combatida por elementos cotidianos en la vida. En los cultos familiares debemos nosotros reclamar esos méritos de Cristo para que proteja a nuestros hijos, a nuestro cónyuge. Hay, eh, hay un tema que es muy delicado, que está invadiendo los hogares y tiene que ver con la pornografía. Saben que estos aparatitos que nosotros tenemos son elementos que pueden ser de gran bendición, pero pueden ser la perdición de un matrimonio, de un hijo. Podemos tener incluso eh, nuestro culto familiar y sin embargo cada uno puede tener una vida oculta. ¿Se dan cuenta del peligro que conlleva el no tener una relación individual con Cristo? Puede ser que la familia se reúna, pero si no se realizan esas dimensiones que mencionábamos, una vida personal, tú tienes que enseñarle a tu hijo que a partir de cierta edad es su responsabilidad tener su relación con Dios. Cuando somos niños pequeños, cuando nuestros hijos son pequeños,
tenemos que llevarlos, tenemos que conducirlos con Dios. Pero llega el momento en que nosotros tenemos que ir soltando la cuerda para que ellos aprendan a tener su devoción personal, porque llegará el momento en que ellos necesiten tener esa relación con Dios. ¿Qué hacen nuestros hijos cuando se encierran en su cuarto? ¿Te has preguntado qué hacen? Tú les compras un celular porque ya cumplieron 12, 13 años, 15 años. Yo con mi hijo mayor le dije, hijo, tú no vas a tener celular hasta que tengas 15 años. Y yo no pensaba comprárselo, hasta que en la escuela se lo exigieron, en el colegio se lo exigieron porque le dijeron, es que tienes que subir los apuntes a la plataforma cuando terminen las clases. Y yo me opuse, yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, miren, hermanos, a veces parecemos anticuados, pero es la protección para nuestros hijos. De acuerdo a la estadística y al video que no lo voy a poner, y aunque me pidan que lo ponga, no lo voy a poner hoy, ya quizá habrá otra ocasión, eh, billones es miles de millones, billones de imágenes, de, de correos, de mensajes circulan por las redes conteniendo pornografía. Y entonces la única forma de combatir, y eso es solo un tema, ¿no? Por tocar, los divorcios se han incrementado como no se imaginan por el tema pornografía. En el video aparece un niño en su recámara, está solo, está con con su tablet, y de pronto tocan la puerta, entra la mamá y el niño hace esto, ¿no? Guarda su tablet. Y la mamá le dice, hijo, ya es hora de cenar, ¿qué haces, no? Y se baja, ¿no? Pero eh, en el video, quizá ustedes lo puedan buscar por internet, ahí está, aparece una mujer muy, muy provocativa, muy sensual, diciéndole al niño, ¿qué haces, no? Y el niño se queda sorprendido, le dice, ¿te gusto? Y hermanas y hermanos, estamos a un clic de que nuestros hijos se nos pierdan. Y la única solución, estamos en el punto 3 de la recomendación, es reclamar los méritos de Cristo Jesús para que cuide a nuestra familia, para que cuide a nuestros hijos, que esos méritos logrados en la cruz del Calvario nos dé la victoria sobre el enemigo. Estoy tocando solamente un aspecto que de acuerdo a los especialistas es de los más delicados. Podemos ver otras cosas, la música y muchas otras cosas que tradicionalmente vemos, pero tenemos que proteger a nuestra familia, a nuestros hijos. Entonces, cuando nosotros hacemos nuestro culto familiar, no se nos olvide la adoración. No se nos olvide que tenemos un pacto que renovar cada día. No se nos olvide que tenemos que reclamar los méritos de Cristo para la salvación. Cristo murió por nosotros. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Romanos dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no viven según la carne, sino según el Espíritu. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos, hermanas, a vivir de acuerdo a no vivir de acuerdo a la carne y enseñarles a vivir de acuerdo al Espíritu. Reclamar los méritos de Cristo. En el cuarto elemento que debe contener un culto familiar debe ser la instrucción donde se enseña y transmite la enriquecedora herencia espiritual. Si algo a mí me gusta hacer con mis hijos es tomar un tema de la Biblia y espaciarnos en él. Mis hijos a veces, ya mis hijos, pues ustedes los conocen, son chiquillos de 15 años, 13 años el otro, y son con ellos con los que más dialogo, los que más platico temas profundos de la Biblia. Ellos son muy inquietos. Ayer justamente
uno de mis hijos se puso a hablar, y reflexionar. El del medio es muy intelectual, el niño, ¿no? Entonces me dijo, papi, yo estaba pensando sobre la existencia de Dios. Y me dijo Dios, dice, y empezó a sacar comentarios que yo mismo me quedé. Yo estaba viendo algo, un video en la televisión, eh, que me llamó la atención, y de pronto yo tengo que apagar la televisión porque mi hijo está sumergido está filosofando de una manera que ni yo mismo le entendía. Estaba hablando sobre el infinito y dice, papá, dice, el infinito es un número, y él mismo no, no puede ser un número. Decía él, ¿es una constante o es una variable? Y empezó a razonar y yo no lo podía callar. Y me dijo, ya tranquilo, ya hay que dormirnos. Dice, papi, es que es importante, dice, porque al final de cuentas, el único infinito que yo encuentro es Dios. Y me sorprendió, ¿no? Porque estaba muy interesado eh, en descubrir ese asunto. Dice, finalmente, lo infinito, pues es eso, dice, no tiene fin. Y si el universo tuvo un principio, entonces el universo no es infinito. El único infinito, me dice, pues es Dios. Entonces, cuando tus hijos se ponen a analizar ese tipo de cosas, yo ayer para mí fue una lección tremenda, hasta lo grabé, dije, no, no es posible. Y hagan de cuenta que mi hijo estaba así con la vista muy reflexiva, ah, se quedaba viendo el techo de la casa, el techo, y decía, es que el infinito, y el infinito es Dios, y de ahí no lo saqué, el infinito, no hay más allá del infinito, el único infinito es Dios. Y yo le dije, sí, hijo. Y qué bonito es cuando los hijos, digo, fue ayer, yo me quedé anonadado con esa reflexión. Luego ya se unió el otro, empezaron a hablar de la electricidad, de la luz, cómo el Espíritu Santo, la luz no puede viajar más rápido que el Espíritu Santo. O sea, la luz con sus 300,000 kilómetros por segundo no se compara con la atención que Dios tiene ante nuestros problemas. Y les soy sincero, yo casi pues derramaba lágrimas de emoción de escuchar a mis hijos tocar un tema tan profundo que ni a mí se me ocurren a veces, ¿no? Pero debemos llevar a nuestros hijos a una instrucción donde ellos enriquezcan su herencia espiritual. Y el quinto elemento es la celebración o fiesta de la familia donde se unen los corazones en armonía. La celebración tiene que ver con alabanza, con cantos. Eso le da un toque especial a un culto familiar. Saben, hermanos, que cuando nosotros alabamos en familia, cuando nosotros cantamos en familia, en ese momento se celebra. Yo les animo a que cada culto familiar lo celebremos, principalmente la recepción del sábado, del viernes. Traten ustedes de dejarles a sus hijos una herencia, algo que sus hijos recuerden de aquel sábado, de aquel viernes de tarde, cuando como familia se reunían para hacer el culto de recepción del sábado. Eh, de paso, gracias, hermana Ivette, por el detalle, ¿no?, que recibimos ayer. Me encantó, y lo voy a decir, gracias, lo voy a hacer público, ese pan que es delicioso. Y lo tomo como ejemplo porque mi esposa cada viernes, junto con mis hijos, principalmente al más grande le encanta la repostería. Ellos se sientan, ya saben que cada viernes tiene que haber algo especial en la mesa para recibir el sábado. Y mi hijo mayor se pone a hornear un pan, mi hija se esmera en limpiar la mesa, porque hay que preparar el escenario de tal manera que cuando los hijos crezcan, digan, cuando ya no estén con nosotros, digan, cómo aprendí de ese día, de ese culto que mis padres me enseñaron. Es importante, por lo tanto, hermanas, aunque me estoy tomando un poquito más de tiempo de lo que debo, es el último tema de esta semana. Y yo sí les pido encarecidamente a que fomentemos elementos sencillos, prácticos,
en la vida espiritual de nuestra familia. Yo les mencionaba, creo, en la semana, si mal no recuerdo, de esta hermana que llegó conmigo a quejarse de que sus hijos no querían ya tener culto familiar, y me dijo que lo tenían su esposo se iba como a las 5 de la mañana y que tenían que tener a las 4:30. Hermanas, un niño difícilmente se va a levantar a las 4 de la mañana a hacer el culto familiar. O sea, hasta eso tenemos que ser muy prudentes. Yo le decía en la noche, por ejemplo, el culto vespertino puede ser el lugar del culto, debe ser la recámara de los hijos, donde ustedes se sienten con ellos, platiquen con ellos, abran la Biblia, lean un versículo, oren con ellos y miren, eso es poderoso. Eso es muy poderoso. A veces hagan culto solamente de pura alabanza, pongan cantos elevadores, los cantos deben contener enseñanzas. Hermanas, hay mucha diversidad para cuidar a nuestra familia. El diablo quiere arrebatárnoslos y su niño puede pasar horas, así literales, horas ahí con el celular viendo videos, viendo memes, viendo cualquier cosa porque esa es la moda de hoy y tenemos que sacar a nuestros hijos de ese mundo. Hermanas queridas, esta semana para mí ha sido de gran bendición porque ha sido de mucha enseñanza de estar con ustedes. Y esta mañana yo no quise, como le dije, dejar pasar por alto este elemento que es el culto familiar, porque el culto familiar debe enfatizar la experiencia cristiana. El culto familiar es una experiencia de renovación del pacto, donde la familia renueva su lealtad de fidelidad, obediencia a la única fuente de amor inagotable y por lo tanto uno de los elementos que mencionamos es el reconocer la gran salvación que Dios nos ha dado y recibir el perdón de nuestros pecados. En el momento en que nuestros hijos se olvidan que fueron salvos por Cristo, en ese momento están en manos del enemigo, porque hay una lucha tremenda entre ser hijos de Dios y dejar de serlo. El diablo va a arrebatarnos, va a tratar de arrebatarnos a como dé lugar a nuestros hijos. Cuidemos a nuestros hijos, cuidemos a nuestro cónyuge, busquemos esa relación con Dios en pareja. Es muy importante. Hermanas queridas, yo les animo a que busquemos ese elemento y entendamos que dedicar tiempo al culto familiar de una manera específica va a constituir una excelente disciplina espiritual y debido a que los hijos crecen tan rápido y dejan el hogar, también constituye una maravillosa herencia para nuestros hijos. Hermanas queridas de corazón, yo les animo. Si ustedes se dieron cuenta, la verdad que se me quiebra a veces cuando yo hablo de esos temas, se me quiebra la voz porque veo la profundidad de la necesidad que significa el conectarnos con Dios diariamente. Hay necesidad en la iglesia de eso, créanme. Soy pastor, conozco mi iglesia, he vivido experiencias dolorosas con mis líderes, con ancianos de iglesia. Yo estaba muy cerca de ellos, yo platicaba mucho con ellos, con las esposas. Yo le decía a mi esposa, tú platica con la hermana, ayúdala. Yo a veces, como me dijo una vez, termino con esta historia, una hermana, era mi primer anciano, un hombre a quien yo aprecio mucho, un amigo. Un día resulta que me llama la esposa y me dice, pastor, mi esposo está en el hospital, le dio un preinfarto. Y yo me quedé muy sorprendido porque yo solía ir a correr con él, o bueno, no exactamente con él, pero coincidíamos en el lugar donde corríamos, él hacía mucho ejercicio, comía saludable, era un ejemplo para mucha gente el hermano, ¿no? Y entonces cuando fui al hospital, llegué, era muy bromista, estaba tranquilo y, y me dijo, ay, pastor, casi se queda sin anciano. Y bueno, oye, Ricardo se llama, oye, Ricardo, ¿pero qué pasó? O sea, dime, quiero saber qué pasó. No sé, pastor, me dice. Y entonces la esposa me dijo, pastor, yo sí sé, yo sí sé. Y perdóname, Ricardo, le dice, pero el pastor debe saber lo que voy a decir. Tú no duermes, tú descuidas, y empezó a hacer una lista. Y yo le dije, Ricardo, es que no puede ser.
y tú y yo hacemos esto, dice. Y ya me empezó a contar el trasfondo familiar, un problema, un trauma que traía de cuando su madre murió. O sea, ¿cuántas veces nosotros podemos ver hombres y mujeres ejemplares que en su vida personal pues están distantes de lo que deberían estar? Y esa ocasión yo le dije, Ricardo, si no cuidas tu salud, si no cuidas tu vida, pues te vas a morir. O sea, hermanas y hermanos, si no cuidamos nuestra vida espiritual, si no cuidamos nuestro matrimonio, el matrimonio se muere. Y hay muchos matrimonios en la iglesia, muchos líderes, muchos pastores, y me atrevo a decirlo aquí, que viven matrimonios de apariencia. Es doloroso decirlo, y este es un tema que a mí me duele tocarlo, pero muchos líderes de la iglesia, ancianos, incluso pastores, eh, pues hemos descuidado la devoción personal, la devoción familiar, y eso ha traído una fachada, presenta una fachada de cristianismo sin Cristo. Hermanas queridas, si estamos hablando de mujeres de poder, en oración, de mujeres de oración y que unas mujeres poderosas, tenemos que velar eh, por la vida espiritual de nuestros hijos, de nuestra familia. Tenemos que jugar el papel de Séfora. ¿Se acuerdan cuando el ángel quiso matar a Moisés? ¿No se acuerdan de esa historia? Quiso matar a Moisés el ángel y entonces había un detalle. Se les había olvidado circuncidar a sus hijos. Hermanas, ¿no será que se nos está olvidando hacer una circuncisión espiritual en nuestros hijos? La señal del pacto. Y para eso sirve el culto familiar. Que el Señor bendiga a cada familia. Que el Señor bendiga a cada hermana aquí conectada y que estuvo cada semana. Y ojalá un día pudiéramos tener un fin de semana con la iglesia, con matrimonios principalmente, para poder platicar temas que van más allá, que no se pueden tocar en una pantalla. Hay temas que a mí no me gustan tocar a distancia. Pero hermanas y hermanos, el culto familiar es lo que le da vida a la familia. Yo quiero orar por ti, por tu esposo, por tu familia. Al terminar esta semana, llevarnos a nuestro corazón y esos 5 elementos que hemos visto esta mañana. ¿Les parece que oremos? Buen Dios y Padre, gracias porque a pesar de que nos excedimos un poquito del tiempo, creemos que es necesario, Señor, poder retomar algunas cosas que como madres, mis hermanas deben velar en su casa. A veces los maridos están absortos en el trabajo, las prisas, los negocios. Y es el papel, Señor, que la madre que ora debe recordar siempre, cuidar la vida espiritual de su familia. Cada mañana quizá la tarea de nuestras hermanas deba ser preguntarle a su esposo, ¿y ya oraste? ¿Y ya platicaste con Dios? ¿Y ya leíste tu Biblia? ¿Ya leíste tu lección? ¿Ya leíste tu matinal? A sus hijos, ¿cómo están con Dios? Señor, ayúdanos para que esa tarea pueda ser llevada con pasión, con amor, y que cuando llegue el momento del culto familiar sea un momento sagrado, un momento solemne, alegre, donde podamos recordar, Señor, que tenemos un pacto contigo, que fuimos comprados por la sangre de Cristo Jesús, que donde aprendamos mucho acerca del plan de salvación, donde cada momento de ese culto pueda convertirse en algo, una celebración que nos prepare para aquella celebración cuando estemos en nuestro hogar en la patria celestial. Gracias por esta semana, esta oportunidad que nos has dado de estar con nuestras hermanas de Ramos Millán. Pedimos, Señor, tu bendición por cada hogar, por cada matrimonio, por cada familia. Guárdanos en tu amor y en este día, Señor, santifica tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanas, pues por mi parte ha sido todo. Bendiciones para ustedes. Gracias. ¿Cuántos le agradecemos al pastor que haya estado con nosotros? Muchas gracias, pastor. Exacto. Gracias.
Que tengan una feliz semana, que Dios les bendiga y vamos a estar orando por el pastor que se va a dar la semana de mayordomía, ¿verdad? Viaja él hoy, así que ahí Hoy a la 1:40 de la tarde salimos. Ok, vamos a estar ahí orando por usted, pastor, que le vaya muy bien en esta Gracias. semana de gratitud, que Dios lo bendiga, Qué semana de gratitud. así es. Pues nos vemos, feliz semana, cuídense Feliz mucho. semana. Gracias. Bendiciones, hasta luego. Dios bendiga a todos. Gracias.